Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a realizar la memoria de cálculo para una instalación de gas. Entiéndase que vamos a trabajar con dos decretos, uno es el Decreto Supremo 66 y el otro es el Decreto Supremo 222, el cual aplica los mismos contenidos con la diferencia de que el último, el 222, corrige ciertas cosas que el 66 no ha terminado de concretar. ¿Ya? Eventualmente vamos a trabajar con una planilla en Excel, la cual les voy a mostrar cómo se determinan todos los valores correspondientes al diseño de una instalación de gas. Este puede ser gas licuado de petróleo o gas de cañería, va a depender de los datos que nosotros utilicemos. En este punto las planillas son exactamente las mismas, con la diferencia de que los datos que se van a utilizar corresponden, una al Decreto Supremo 222 y la otra corresponde al Decreto Supremo 66. Aquí aparece. Y también se va a utilizar la información del catálogo de material de las cañerías de cobre y aceros utilizados para instalaciones de gas domiciliario. En este punto nosotros nos vamos a encontrar con la planta de una instalación de gas y nos vamos a enfocar principalmente en la isometría para poder identificar cuáles van a ser los tramos de cada uno de nuestros puntos de la instalación. A ver, déjeme ver algo. Ya, sí está grabando. Para ello nosotros vamos a estar simplificando un poco la vista de esta isometría para poder identificar cuál es la información de cada uno de los tramos. Vamos a considerar primero el cálculo para el Decreto Supremo 66. En el Decreto Supremo 66 se extrae la siguiente información. En la tabla 6 se extraen las propiedades físicas de los diferentes tipos de gases dependiendo de la ubicación geográfica de nuestro país, entendiendo que acá estamos trabajando con las normativas del país de Chile. Si ustedes son de otro país, tienen que trabajar con las normativas de su respectivo país. En el Decreto Supremo 222 se simplifica un poco esta información, indicando de que las regiones ya se van a englobar en una mayor cantidad. Por ejemplo, en gas licuado, en el Decreto Supremo 222 indica la información para todo el país, y en el Decreto Supremo 66 desde la primera a la 12ª. Eventualmente lo que tenemos que tener en cuenta son los valores que están señalizados con las celdas de color amarillo, que en este caso sería la densidad relativa, el poder calorífico superior del gas y las pérdidas máximas de presión aceptables para el diseño de cálculo. Cuando uno realiza la instalación de una instalación de gas que funciona con gas licuado de petróleo, siempre tiene que tener en cuenta de que la pérdida de presión máxima acumulada en toda la instalación no debe superar los 150 pascal. Eso es lo que vamos a estar trabajando en la planilla del día de hoy. También se indica la información del factor de fricción, que se le asigna un coeficiente, ¿ya? Dependiendo del diámetro de la cañería. Todo esto aparece en la normativa. Si ustedes gustan, pueden descargar el Decreto Supremo 66 o el 222 y esto aparecerá en dicha normativa. Para cada diámetro se asignará un coeficiente, el cual irá aumentando dependiendo del diámetro que se le asigne. Mientras más grande es el diámetro, el coeficiente será mayor. Eso nos ayudará a subsanar las pérdidas de presión acumuladas dentro de la instalación. También algo muy importante que hay que tomar en cuenta son la potencia de instalación de cada artefacto. ¿Ya? Aquí se considera la potencia de instalación tanto en megacalorías hora como en kilowatt de cada artefacto, entendiendo que la razón entre cada uno de estos dos puntos de medición ya se puede determinar de la siguiente manera. Si nosotros dividimos este valor por S, nos da un factor de 0.86. Nosotros consideramos acá un total de 2 decimales, y si realizamos la misma operación para todos los valores que están ubicados acá, nos vamos a dar cuenta que el factor es el mismo, salvo en algunas circunstancias donde el valor difiere, pero es lo más mínimo, ¿ya? Pero hay una pequeña incidencia. Pero el rango promedio es 0.86. Eso es un dato curioso por si alguno quería saber cómo se determina, si es que solamente tienen estos valores, cómo determinar la potencia de instalación en kilowatt. Si no tienen la normativa para poderlo ver, ya sabiendo que se multiplica por 0.86, determinarán la potencia de instalación del artefacto en kilowatt.
También lo otro importante que se debe destacar, la fórmula que se indica en el decreto supremo 66 y en el decreto supremo 222 va a tener una ligera diferencia. En el decreto supremo 222 la fórmula que se va a emplear es esta. ¿Ya? De hecho, voy a copiar esto y lo vamos a comparar aquí. ¿Ya? Los valores son muy similares en el sentido del uso que se le va a dar. Por ejemplo, P hace mención a la potencia de cálculo en kilowatt. ¿Ya? Aquí tenemos la potencia de cálculo en kilowatt, también se menciona acá. K es el factor de fricción visto en esta tabla. Aquí, el factor K es el factor de fricción. ¿Ya? Aquí también dice factor de fricción. D vendría siendo, aquí ese D, vendría siendo el diámetro interior del tubo. Cuando hablamos del diseño de redes para determinar cuál va a ser el diámetro ideal para nuestra instalación, tenemos que fijarnos no en el diámetro nominal, sino que nos tenemos que fijar en el diámetro interior. El diámetro interior va a depender del tipo de cañería que se va a utilizar. Si hablamos de cañería de cobre, existen tres tipos. Normalmente en instalaciones de gas domiciliario se va a utilizar o bien el tipo L o en condiciones severas, ya eso quiere decir en condiciones donde la instalación pueda sufrir algún tipo de daño físico, se va a recurrir a utilizar la cañería tipo K. En estricto rigor, por lo general se utiliza tipo L, ya, pero después van a ver que en esta planilla, si cambiamos el tipo K, los cálculos se van a realizar de forma automática. De hecho, esa es la finalidad principal de este video, mostrar cómo se utiliza la planilla que les voy a compartir ya en este video a mis alumnos y a la gente que no es de mis cursos. Ya en los comentarios les voy a indicar cómo pueden adquirir esta planilla. Delta P, ya, que acá se simboliza de una manera diferente, pero en realidad aquí esto es un delta, ya, delta P, es una pérdida de presión. Esta es la pérdida de presión parcial de cada tramo, ya, que se va a determinar dentro de la fórmula. Aquí está incluido dentro de la fórmula y en estricto rigor esto es lo que a nosotros nos interesa obtener. Ya. El despeje para determinar delta P, por lo menos en el decreto supremo 66 que yo realicé a través de esta función, esta fórmula que está ubicada acá, este delta P se determina a través de esta fórmula, ¿ya? Lo cual se va a plasmar en la ecuación, ¿ya? Donde aparece pérdida parcial, perdón, ¿ya? Aquí voy a colocar control NH, control NR. Ahí sí. Aquí se ubica la fórmula, ¿ya? Esa es la fórmula que vamos a aplicar para determinar cuál va a ser la pérdida de presión, donde se considera el coeficiente de fricción, se considera el diámetro interior de la cañería y otra cosa que se tiene que considerar es la densidad relativa y el poder calorífico superior del gas. Esa información aparece aquí, densidad relativa del gas y el poder calorífico del gas. También se debe de incluir cuál va a ser la longitud de la tubería. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, vemos acá, también se está considerando cuál va a ser la longitud de la tubería y la potencia de instalación, ¿ya? De dicha instalación. Entonces, es súper importante que se tenga que conocer todos los datos para poder ir realizando el cálculo de pérdida de presión. Ustedes lo pueden hacer de forma manual, pero la magia de todo esto es que cuando modifiquen algún tipo de cañería o algún tipo de longitud, les va a permitir saber cuál es la pérdida de presión de cada punto. Eventualmente la misma información se va a aplicar para el decreto supremo 222 con la diferencia de que las constantes van a ser ligeramente diferentes, ¿ya? Aquí vemos que las constantes ya están ubicadas en estos puntos y hay ciertas diferencias. Nos vamos a dar cuenta y el fin de este video es realizar el cálculo para los dos decretos supremos y nos vamos a dar cuenta que la diferencia es mínima, ¿ya? Pero aún así se debe de considerar, se le debe dar prioridad siempre al decreto supremo 222, ya que este es el que tiene ligeras modificaciones que mejoran los diseños de cálculo del decreto supremo 66. Dicho eso, vamos a proceder con el cálculo de la instalación. Déjenme cerrar esto. Ya. Vamos acá. Listo. En esta planilla nosotros vamos a identificar primero cuáles van a ser la información relevante para nuestro efecto de cálculo. Lo primero que tenemos que hacer es identificar qué tipo de gas vamos a utilizar. Como en el plano se identifica que está trabajando con un cilindro de gas licuado de petróleo, vamos a identificar en el tipo de gas. Fíjense que en esta celda aparece un punto de color verde.
todas las celdas, perdón, que tienen ese punto de color verde es donde debemos de colocar la información. El resto de las celdas ya viene con su fórmula incluida, que está ubicada acá. Y esta planilla por defecto viene bloqueada. Si ustedes ingresan cualquier valor, ya van a interferir con la fórmula. Entonces, para que no pase eso, yo les voy a entregar la planilla, bloqueada. Cuando se las entrega a mis alumnos o a las personas que quieran adquirirlo, se las voy a entregar bloqueada con una clave, ¿ya? De tal manera que no se va a poder realizar ningún tipo de modificación que altere esta fórmula, ¿ya? Vemos si aquí, por ejemplo, ya si modifico, ya puedo hacerlo porque está el punto verde, pero acá en este caso, en esta parte de la planilla está bloqueada. Esto es lo que yo les voy a pasar, ¿ya? Y de hecho tampoco se ve la fórmula por un tema de privacidad, ¿ya? Pero eventualmente, para desproteger la hoja, yo después les voy a dar la clave y la van a poder, ¿ya?, desbloquear, ¿ya? Entonces esa es la forma ideal de trabajar con una planilla en Excel, siempre cuando tengan algún tipo de información, para evitar que echen a perder sus fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, ahí se está echando a perder la fórmula porque estoy escribiendo una incongruencia. Lo más factible es que entreguen esas fórmulas bloqueadas, ¿ya? Entonces, ahí sí, ¿ya? Ahora, lo que tenemos que realizar acá es determinar el tipo de gas. Primero vamos a colocar gas licuado, ¿ya? Al colocar el gas licuado ya nos va a indicar la información correspondiente a este valor. Esto se determina a través de la información que se proporciona en este punto. Seleccionamos gas licuado, corresponde toda esta información y eso se va a plasmar en esta planilla. Eventualmente tenemos que cuantificar la cantidad de artefactos. Fíjense que la potencia de instalación en este punto se va a calcular en kilowatts. Y en el decreto supremo 222 también, ¿ya? Así que no hay mucha diferencia en este caso. Lo que vamos a hacer ahora es identificar cuáles van a ser los artefactos que están dentro de nuestra isometría. Entonces nos damos cuenta que en esta isometría tenemos un califón, una cocina que incluye un horno. Por lo tanto vamos a colocar acá un califón de 13 litros, una cocina y un horno. Si tuviesen más artefactos se pueden incluir. Si llegasen a tener muchos más artefactos, lo que tienen que hacer es seguir arrastrando hacia abajo, ya, estas columnas, y si llegan a tener falta de espacio, lo que tienen que hacer es ingresar una columna nueva con control más, ¿ya? Pero no es el caso nuestro. Tenemos acá los artefactos y los gastos de las potencias de instalación de estos artefactos. Vamos a colocar las cantidades que corresponde a uno de cada uno y nos da un total de 45.5 kilowatts. Ahora lo que tenemos que identificar es cuáles van a ser los puntos del tramo. Entonces vamos a indicar cuáles van a ser las rutas que tenemos que seguir. Tenemos desde el punto 1, ya, al punto 1. Aquí vamos a modificar algo. Vamos a colocar esto vamos a eliminar este punto 1, ya, y vamos a colocar desde el cilindro al punto 1. Luego vamos a irnos del punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 3. Punto 1 al punto 2. A ver, ya, si aparece en fecha, ya, es muy probable. Yo lo voy a modificar esto cuando yo lo entregue de forma definitiva, lo voy a modificar, pero si por algún motivo ustedes quieren realizarlo en su casa y quieren colocar 1.2, si no le dan el formato correcto, les va a aparecer como una fecha, que significa 1 de febrero, que es el día 1 y el mes 2. Esto es por defecto, aparece en todas las planillas Excel. Lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar las celdas, irse a formato de celda, lo hacen con control 1 y en vez de colocar general, colóquele texto, ¿ya? Al colocar texto ustedes van a poder ingresar nuevamente el valor y eso no va a cambiar, ¿ya? Entonces ya se los voy a dar por defecto de esa manera. 1.2, 2.3, 3.califón, ¿va? Vamos a ir al califón ahora porque queremos saber cuál es el... ahí sí. Esto estaba aquí, ¿ya? Queremos saber cuál es el diámetro de esta cañería, esta sección de cañería que se dirige hacia el califón. Después nos vamos del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 a la cocina, ¿ya? Entonces la cocina se está considerando también con el gasto del horno, así que están dentro del mismo punto. Así que vamos a ir del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 a la cocina, habíamos dicho, ¿cierto? Sí, el 5 a la cocina, ¿ya?
Muy importante, en este punto se debe de ubicar cuál es el punto inicial, y acá en el punto 2 se debe ubicar cuál es el punto final. Esto es más que nada para tener un orden, ¿ya? Ese orden, ustedes siempre tienen que fijarse desde qué punto van a llegar para después, cuando realicen un cambio de ruta, saber en qué sección quedaron. Y lo voy a explicar más adelante. Pero aquí vamos a colocar desde el cilindro, vamos a colocar cilindro. Luego acá comenzamos con el 1, el 2, el 3, volvemos a comenzar del 3, 4 y comenzamos del 5. Acá vamos a ir al punto 1, 2, 3, llegamos al calefón, aquí, ahí sí, al 4, al 5 y finalmente a la cocina. Ahí sí, ya tenemos los dos puntos, el punto inicial y el punto final. Ahora tenemos que identificar cuál es la longitud en metros de nuestra instalación, y acá en la isometría se puede apreciar. Vemos que del cilindro al punto 1 tenemos 8.6 metros, lo vamos a colocar, 8.6 metros. Del 1 al 2 tenemos 1.6. Luego, del 2 al 3, si se fijan, acá nosotros tenemos 2.5 en este tramo completo. Así que vamos a asumir que este tramo pequeño son 50 centímetros o 0,5 metros y el resto son 2 metros. Por un tema por un tema visual se puede deducir que es así, pero si ustedes quieren ser más exactos pueden sacar las dimensiones en la planta, ¿ya? Cuando ustedes estén trabajando acá en la planta tienen que calcular cuál va a ser la dimensión, y de hecho se lo podríamos hacer ahora en este momento, ¿ya? De hecho, para ser un poco más exactos, aquí vemos que para determinar la longitud, si es que no conocemos cuál es, si es que no nos está indicando, podemos sacar desde un punto de referencia una distancia determinada. Por ejemplo, vemos que esta puerta mide 80 centímetros. Si sacamos la distancia desde este punto hasta este otro, nos marca 161. Eso significa que las dimensiones están en milímetros y está a una escala de 1 a 50. Si yo veo, por ejemplo, la planta me dice que está a una escala 1 a 50, ¿ya? Que significa que las dimensiones van a estar al doble. Si yo quiero saber si esto está efectivamente en milímetros, lo que tengo que hacer es ir al administrador de configuración de página, me voy a modificar y corroboro que acá las dimensiones correspondan a 1 milímetro. ¿Ya? Entonces, vemos que esto coincide. Ahora, otra forma de corroborar que las dimensiones estén trabajando en milímetros es identificar el espesor del muro. Por lo general, los muros de hormigón o de albañilería pueden ser o de 20 centímetros o de 15 centímetros. Asumiendo que este muro pequeño puede tener 15 centímetros, yo voy a sacar la distancia desde este punto y me marca 30. 30 milímetros, lo que significa que equivale a 3 centímetros en papel, ¿ya? Y si trabajamos en una escala 1 a 50, significa que estamos trabajando, ¿ya?, con una dimensión de 15 centímetros en la realidad. Eso significa que todo lo que me marque acá en milímetros voy a tener que reducirlo a la mitad y considerarlo, ¿ya?, a una distancia real. Eso quiere decir que desde este punto hacia acá yo tengo 85. Si lo divido a la mitad sería 42.5. Esos 42.5 corresponde a 42.5 centímetros. De esa manera, si ustedes trabajan constantemente las conversiones de escalas, van a poder identificar estos valores con mayor facilidad. ¿Ya? Eso es un paréntesis, está fuera de esta planilla, pero era algo para poderlo identificar. 0.42. Eso quiere decir que el otro tramo, que queda acá, del 3 al 4, lo restante de 2.5, si le restamos 0.42 metros, significa que acá vamos a tener 2.08 metros. Y lo vamos a indicar acá, 2.08 metros. ¿Ya? Ahora, la información en planta de las alturas de los artefactos no se mencionan en este plano, ¿ya? No aparece cuál es la altura, ¿ya?, de la ubicación del calefón, pero normalmente está en el orden de 1 metro o 1,20 metros. Vamos a utilizar la distancia más desfavorable, que sería 1,20 metros. Y para el artefacto cocina utilizaremos una distancia de 90 centímetros. Por lo tanto, acá la longitud del 5 a la cocina va a ser 0.9 y del 3 al calefón 1.2. La longitud del 4 al 5 son 3.6 y eso también lo vamos a ubicar acá, 3.6. Bien, ya tenemos una de las partes más importantes de la confección de este diseño de cálculo a través de la planilla, que son las longitudes. Ahora lo que tenemos que identificar es la potencia de instalación que está ubicada en cada tramo. Entendiendo de que la potencia de instalación no va a disminuir hasta que se pase de algún tipo de artefacto, se va a considerar al principio de la instalación el total de
la potencia de instalación. Esto es algo muy parecido a instalación de agua potable. Lo que se tiene que considerar en el cilindro del punto 1 hasta el punto 3, porque desde ese punto no se considera ningún artefacto que se haya pasado de largo, vamos a considerar acá igual, y esto sugiero que siempre lo hagan, coloquen igual el total de nuestra potencia de instalación. ¿Ya? De esa manera nosotros cuando estemos realizando el cálculo, si por ejemplo cambiamos la cantidad de artefactos, ahí automáticamente va a cambiar. Esa es la forma más la forma más ideal, ¿ya? Lo más óptimo de realizar. Cuando se quiera hacer algún tipo de modificación se va a cambiar solo. Entonces aquí en este punto vamos a colocar igual al punto anterior y también igual al punto anterior, ¿ya? Si aparece esta simbología, esto es por una sencilla razón de que no todas las celdas están bloqueadas. Entonces para evitar esto voy a colocar acá proteger, vamos a colocar que estén todas protegidas y ahora sí esto se elimina, ¿ya? Esto es porque yo lo había habilitado para poderlo bloquear y que estas celdas estuviesen disponibles, ¿ya? Así que si ustedes estén llenando esto y se encuentra bloqueada su planilla, no va a pasar, pero si la desbloquean les va a aparecer ese mensaje o ese icono de un posible error, ¿ya? Pero no es ningún error, es solamente una señal de advertencia de que esa celda no se encuentra disponible para bloquear, ¿ya? Ahora, cuando ustedes tienen que realizar el cálculo desde el 3 al caliphon, aquí en este punto se avanza hacia arriba, por lo tanto se tiene que descontar la potencia de instalación de la cocina y el horno. En este caso lo que vamos a considerar va a ser igual a la potencia de instalación del punto anterior y le vamos a descontar la potencia de instalación de la cocina y del horno. Si dije anteriormente acá caliphon, me corrijo, es cocina y horno, ¿ya? Estamos dirigiéndonos hacia el caliphon. Y nos debiese dar siempre la potencia de instalación del artefacto al cual nosotros estamos dirigiéndonos. Si es así, estamos bien. Ahora, cuando vamos del 3 al 4, aquí vamos del 3 al 4, tenemos que considerar la potencia de instalación del tramo anterior. O sea, ¿qué quiere decir? Del tramo anterior cuando llegamos al punto 3. Eso quiere decir que va a ser la potencia de instalación del 2 al 3, que era el tramo anterior a llegar al 3, y le vamos a descontar ahora el caliphon, porque ahora nos dirigimos hacia la cocina y el horno. Por lo tanto, aquí le vamos a descontar menos el caliphon y la potencia del caliphon, solamente la parcial, ¿ya? Cuando hablamos de la parcial no estoy hablando del total, sino que estoy hablando de ese valor, ¿ya? Ahora, si hubiese dos artefactos ubicados en el mismo punto, ahí se podría considerar el total, pero siempre se va a considerar ya las potencias parciales. Y de hecho quiero corroborar acá que en este punto coloque ya las potencias totales, así que vamos a corregirlo, ¿ya? Ahí sí, son las potencias parciales de cada artefacto. Lo que pasa es que aquí no hay una diferencia porque las cantidades son unas, pero si yo hubiese colocado dos, ahí sí hay una diferencia, ¿ya? Entonces, por eso es lo importante, y si no quedó claro anteriormente, corrijo, cuando se realiza la resta de los artefactos se tiene que considerar la potencia parcial, ¿ya? De un solo artefacto, dependiendo de si esté pasando uno o no. Si pasa 2, se considera 2, ¿ya? Siempre va a ser así. Ahora, nos damos cuenta que del 3 al 4, ya, del 3 al 4, nosotros estamos considerando una potencia de instalación de 15.10. Eso significa que es la suma de estos valores. Si yo selecciono estos dos valores parciales, aquí abajo me aparece 15.10 o 15.1 en su defecto si es que estuviésemos trabajando con un solo decimal, ¿ya? Pero en este caso es 15.10. Eso significa que se va a mantener hasta el último tramo de la instalación, ya que acá la cocina y el horno se va incluyendo en el mismo punto. Así que acá vamos a colocar igual al tramo anterior y esto lo vamos a desplazar hacia abajo. Esta es la parte relevante que tiene relación con la visualización de la isometría. Así que de momento esto ya no nos va a servir, vamos a utilizar ahora la planilla por completo. De momento ya tenemos los datos que uno tiene que ir llenando de forma manual viendo la isometría o el plano en sí. Ahora nos vamos a dedicar a trabajar con la planilla en sí. Tenemos que seleccionar el tipo de cañería y en este punto se va a habilitar el tipo de cañería. Si ustedes seleccionan, por ejemplo, el tipo de cañería, van a poder considerar cuál es el diámetro nominal. Pero si ustedes no colocan el tipo de cañería, no les va a aparecer el diámetro interior. Porque, insisto, el diámetro interior va a depender del tipo de cañería que ustedes escojan. Si es cañería de tipo cobre, van a ser esos tipos de cañería. O si es cañería de acero, tendrá estos diámetros. Inclusive hay algunos que no existen.
Por lo tanto, lo que ustedes tienen que seleccionar primero ya es el tipo de cañería. Por ejemplo, les dije que íbamos a utilizar cañería tipo L para todos los tipos y vamos a considerar ya aquí para toda la instalación cañería tipo L. Si se fijan acá aparece un error. ¿Ya? Este error indica que falta un valor, que es el valor del diámetro. ¿Ya? Si quieren corregir esto, lo que pueden hacer, ¿ya? En este caso, es colocar la función si.error. ¿Ya? Entonces, yo se los voy a dejar listos, pero aquí como no estaba, se lo voy a mostrar. ¿Ya? Si.error que genere esta función, que es la función de la búsqueda del diámetro interior, en el caso que sea algo verdadero y en el caso que sea un error, quiere decir que no exista ningún valor, quiero que me indique la planilla en nada. Y cierro. A ver, sí, punto error, buscar, libre la cañería, aceptar. A ver. Ya veo, había un paréntesis de más. Ya. Entonces, ahora, el valor si hace error, que aparezca en nada. ¿Ya? Es bueno que sucedan estas cosas porque así nos damos cuenta de que no todo es perfecto y que obviamente cuando aparece un error hay que identificar dónde está el problema. El problema esta vez que había un paréntesis de más. ¿Ya? ¿Cómo pueden darse cuenta? Cuando ustedes seleccionen una función, que es lo que estoy haciendo acá, no se fijen en esto, fíjense acá en la función. ¿Ya? Y acá aparece la función si.error. El valor si es verdadero es todo esto, toda la función que yo ya tenía lista. Y el valor si es falso es que la planilla, el valor me dé en cero. ¿Ya? O que no aparezca nada, mejor dicho. Porque cuando se colocan dos entre comillas, significa que no va a haber nada entre esas comillas. Y se cierra el paréntesis. Y ahí, cuando se cierra ese paréntesis, deja de aparecer la función. ¿Ya? El problema que yo tenía era que acá tenía un paréntesis de más. Y si se dan cuenta, yo ahora me voy acá y no me aparece la función de si.error. Ahora, si yo elimino ese paréntesis que acabo de seleccionar, este que está ahí, si yo lo elimino, ahora sí me aparece la función. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya se va a poder ejecutar. Y si yo arrastro hacia abajo, lo que voy a hacer con esta nueva función es que aquí me aparezca una celda vacía. ¿Ven? Esa era la finalidad. Ahora, cuando yo ingrese el valor del diámetro nominal, que ustedes lo pueden seleccionar, les va a buscar, dependiendo del tipo de cañería, el diámetro. ¿Ya? Esto quiere decir que tenemos el mismo diámetro nominal para la cañería. De hecho, aquí voy a colocar el mismo. ¿Ya? Vamos a colocar media, todo media. Voy a colocar cañería tipo K, cañería tipo L y cañería tipo M. ¿Ya? Fíjense que para los tres tipos de cañería de cobre, el diámetro interior es diferente. Yo siempre les digo que los diámetros que tienen un espesor mucho más grueso, su diámetro interior va a ser más pequeño. Y eso va a significar que las pérdidas de presión van a ser más grandes. ¿Ya? De por sí aparece este valor, ¿ya? Pero esto está relacionado con la longitud y la potencia de instalación. Si yo acá hubiese colocado el mismo valor de la potencia de instalación, ¿ya? Y la misma longitud, aquí tengo los mismos valores, las mismas longitudes. Aquí lo único que va a diferenciarse así es el diámetro interior. Y aquí se puede notar cuáles son las pérdidas de presión. Mientras más pequeño es el diámetro interior, mayor va a ser la pérdida de presión. Esto aplica para gas como también para instalaciones de agua potable. Esto para que lo tengan claro. ¿Ya? Dicho eso, vamos a colocar todos los diámetros de media pulgada. Ya, esto más que nada para ir viendo cómo se va trabajando. Y vamos a considerar las pérdidas máximas de presión. Aquí lo que tenemos que considerar, fíjense que estas celdas se van llenando de forma automática dependiendo del diámetro. Les decía que va a utilizarse un coeficiente de fricción diferente. Fíjense que acá aumenta el diámetro y el coeficiente de fricción aumenta, lo que hace que la pérdida de presión disminuya. ¿Ya? Eso siempre también se los he dicho en clases. Si ustedes quieren generar una menor pérdida de presión, lo que tienen que hacer es aumentar el diámetro de su instalación. Y se sugiere siempre que el diámetro se aumente al inicio de la instalación y no al final de la instalación, porque no se va a generar mucho impacto. ¿Ya? Si yo cambio acá de media a 3/4, el impacto no fue tan grande. Pero si yo cambio de media a 3/4, el impacto es bastante. ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Entender cómo se trabaja esto, no solamente aplicarlo y hacerlo como copiar y pegar, sino que es entender cómo se manejan todos los datos. Lo que hay que hacer en estos dos puntos, bueno, este ya está finalizado, nos queda esto solamente. Lo que hay que hacer, ya, primero voy a
destacar las dos rutas que vamos a utilizar. Primero, desde el cilindro al califón, ¿ya? Esta vendría siendo, vamos a colocar esto ahí, ¿sí? Esta sería la primera ruta y esta sería la segunda ruta. Lo vamos a definir en colores, ¿ya? Las planillas que yo les voy a entregar no van a estar los colores porque las rutas pueden ser diferentes, pero esto es más que nada para que ustedes puedan apreciar la diferencia de un punto con otro. De hecho, ahí lo vamos a cerrar para que se vea bien, ¿ya? Entonces, tenemos todos los diámetros de media. Tenemos el diámetro interior correspondiente al tipo de cañería y ahora lo que tenemos que hacer es considerar la pérdida total. La pérdida total en el primer punto va a ser igual a la pérdida parcial, que es lo que estamos considerando como pérdida por este tramo de cañería. Y automáticamente nos arroja un color rojo. Esto significa que está por encima de la normativa. Y la normativa indicaba que para gas licuado máximo se genera una pérdida de presión aceptable de 150 pascal. Lo que significa que acá forzosamente lo que tenemos que hacer es aumentar el diámetro. Si aumentamos el diámetro a 3/4, que es el diámetro comercial, que vendría después de media, el de 5/8 existe, pero si ustedes van a una ferretería van a encontrar siempre 3/8, media, 3/4, 1 pulgada y así. El de 5/8 es un poco más difícil de encontrar, se puede, existe, sí, pero lo recomendable es 3/4. ¿Ya? Vemos que aquí ya no tenemos problemas, por lo tanto vamos a seguir avanzando con el resto de la instalación de media. Lo ideal es que siempre se trabaje con media. Si se llega a algún artefacto específico se puede reducir a 3/8, ¿ya? Que es el diámetro más pequeño que se puede utilizar, ¿ya? De hecho vamos a considerar acá 3/8 para los tramos en los cuales estamos llegando hacia los artefactos y vemos que las pérdidas de presión aumentan, pero tenemos que ver si es que llegamos a ese límite. Luego, cuando avanzamos del punto 1 al punto 2, aquí seguimos una misma ruta, significa que se va sumando, tenemos del punto 1 al punto 2 y del punto 2 al punto 3, se va sumando las pérdidas acumuladas, ¿ya? Se van acumulando. Eso quiere decir que la pérdida de presión total en el siguiente tramo va a ser igual a la pérdida de presión del tramo anterior más la pérdida de presión parcial del tramo actual, ¿ya? Vuelvo a repetir, la pérdida de presión total del nuevo tramo va a ser igual a la pérdida de presión del tramo anterior más la pérdida de presión parcial del nuevo tramo que estamos realizando, ¿ya? O del tramo actual. Entonces ahí consideramos 71.73 porque estamos sumando entre los 33.28 con los 38.44. Ahora, como sabemos que esto viene en serie, podemos arrastrar esa fórmula hasta este punto y nos damos cuenta que tenemos una pérdida de presión de 123.54 cuando llegamos al calefón, lo cual está dentro de la normativa. Inclusive si yo hubiese reducido a media, esa pérdida de presión se disminuye. Pero si yo quiero favorecer el ahorro de material utilizando una cañería de menor diámetro, se puede realizar porque está cumpliendo con la normativa, ¿ya? Eso es algo que tenemos que considerar. Ahora viene la parte importante. Al igual como realizamos en la potencia de instalación, considerando cuál iba a ser la potencia de instalación del punto inicial, acá el punto inicial era el punto 3. Y el punto 3 llegaba acá, del 2 al 3. Esa era la potencia de instalación cuando llegaba al punto 3. Por lo tanto, algo muy parecido tenemos que realizar en las pérdidas totales. Cuando llegamos a las pérdidas totales, partimos con una pérdida, ya cuando iniciamos en el punto 3 y llegamos al punto 4. En el punto 4 la pérdida parcial es 5.6. Pero nosotros tenemos que considerar la pérdida no del tramo anterior, que es del 3 al calefón, sino que es del 2 al 3. Porque es la pérdida que llegamos al punto 3. Aquí el punto final es el punto 3. Y acá el punto inicial es el punto 3. ¿Ya? ¿Ven? Tenemos que hacer coincidir esos valores. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, consideran la misma fórmula, se van a dar cuenta que tenemos unas pérdidas de presión acumuladas que van a ir en aumento. Y no necesariamente van a ser reales con respecto al sentido, ¿ya?, que nos estamos refiriendo, porque acá estamos considerando una pérdida de presión en el calefón. Pero cuando queremos devolvernos e ir a calcular las pérdidas de presión hacia la cocina y el horno, tenemos que partir con esa pérdida de presión que está ubicada en el punto 3, no con la que tenemos en el calefón. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este punto, vamos a colocar aquí, control Z, ahí sí. Lo que tenemos que hacer en este punto es considerar igual al punto anterior. ¿Cuál era mi punto anterior? Mi punto anterior era el punto 3. ¿Con qué pérdida de presión llegué al punto 3? Aquí, 81.82. No es 123. ¿Ya? Esto es un error muy común que pasa cuando yo le entrego la planilla a mis estudiantes y creen que tienen que hacer todo de forma automática. Y no, tienen que entender cómo se van a considerar las pérdidas de presión.
analizando los tramos. Si bien se utiliza la planilla, tienen que ver siempre la isometría o el plano, ¿ya? Ahora, entendiendo que ese va a ser nuestro punto anterior, tenemos que restarle la pérdida de presión de nuestro tramo actual. Y ya habiendo realizado eso y sabiendo que este tramo va a ir en serie, que no va a haber ninguna bifurcación dirigiéndose hacia otro sentido, ahí sí podemos realizar la fórmula del punto anterior. Pero antes de eso tenemos que considerar ya el punto anterior en esta sección, para que sea correlativo, porque si no va a trabajar con 123. Entonces lo que vamos a hacer en este punto es considerar el punto anterior, que ahora sí es 76.22. Bien, quisiera hacer una pequeña corrección, ya que en el video anterior me equivoqué y había mencionado de que las presiones acumuladas se restaban con el punto anterior, lo cual es falso. ¿Ya? La corrección es la siguiente. En el siguiente punto, cuando íbamos del 3 al 4, yo mencionaba ¿ya? De que la presión que teníamos en el punto 3 iba a ser igual a la presión con el cual llegábamos a ese punto, o sea 81.82. Eso es cierto, pero ahora la corrección está en que se tiene que sumar, al igual que se realizó en el proceso anterior, no se resta, sino que se suma. ¿Ya? Entonces acá sumamos la pérdida de presión parcial. ¿Ya? Aquí tenemos que considerar las pérdidas de presión acumuladas. Luego, cuando vamos del 4 al 5, consideramos ya como pérdida total igual a la pérdida de presión acumulada del punto anterior, en este caso es del 3 al 4, vamos a colocar este valor, más la pérdida de presión parcial del tramo del 4 al 5. Ya se tienen que sumar las pérdidas de presión parciales para ir sumando a las pérdidas de presión acumuladas. ¿Ya? Esa era la pequeña corrección que quería realizar. Eventualmente siempre las pérdidas de presión al inicio de los tramos van a ser muy inferior al término de nuestro punto de la instalación. ¿Ya? Si seguimos con el mismo orden acá, en este sentido, esta pérdida acumulada final en el punto de la cocina sería igual a 105,04 Pascal. ¿Ya? Esa era la corrección que quería hacer y ahora los invito a seguir con el video. Recuerden, considerar, para la redundancia, las pérdidas de presión acumuladas se van sumando, ¿ya? No se tienen que restar. Eso. Dicho eso, nos damos cuenta que las pérdidas de presión son admisibles y cumplen con la normativa. ¿Ya? De hecho, yo si quisiera poder cambiar el tipo de cañería a cañería tipo K, también podemos ver qué modificaciones van a existir. Vemos que al cambiar solamente en este punto una cañería tipo K, las pérdidas de presión van aumentando. Era lo que yo les decía, cambiamos el espesor de la cañería y las pérdidas de presión van aumentando. Podemos tener todo cañería tipo K con la excepción del último tramo. Si acá consideramos cañería tipo L, efectivamente ahí sí estaría dentro de la normativa. Esta sería la memoria de cálculo para el Decreto Supremo 66. Si ustedes quieren trabajar con el Decreto Supremo 222 o viceversa, primero trabajaron con el 222 y después quieren trabajar con el Decreto Supremo 66, lo que tienen que hacer es solamente copiar la información de los puntos que ustedes consideraron en la parte de llenado, o sea, donde ustedes tenían los puntos verdes, ya esta información la pueden copiar. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a copiar esta información, control C. Me voy a la planilla del Decreto Supremo 222, voy a pegarla, ya, aquí tengo esta información, me aparece la potencia de instalación con un valor y eso es porque no tengo designados los valores de la potencia de instalación. Los voy a copiar, tengo este valor, las cantidades también los voy a colocar en el punto verde para que tengan claro que se tiene que llenar, aquí también se llena, ya, los voy a copiar y aquí coloco 1, 1, 1 y se dan cuenta que ahora los valores se están incluyendo, ya. Las pérdidas de presión no aparecen por la sencilla razón de que no he considerado el tipo de gas, pero vamos a colocar acá gas licuado, aparece la información, la pérdida máxima de presión aceptable, aquí se consideran las pérdidas de presión y vamos a copiar también la información que ubicamos en este punto. ¿Ya? Como estamos trabajando con el mismo proyecto y son las mismas rutas, podemos realizar este tipo de copia. ¿Ya? Y aquí tenemos la memoria de cálculos para el Decreto Supremo 222 y el Decreto Supremo 66. Yo les decía que los dos decretos trabajan con los mismos, aplican la misma normativa, pero el Decreto Supremo 66 es un poco menos actualizado.
Ya, el 222 está un poco más actualizado, tiene ciertas mejoras y de hecho nos vamos a dar cuenta de que las pérdidas de presión son más desfavorables en el Decreto Supremo 222, lo cual nos va a permitir realizar una instalación mucho más confiable. Siempre realicen la instalación que sea más desfavorable. La pérdida total en el último tramo es 71.9 cuando vamos a la cocina y 143.24 cuando vamos al calefón. Son ligeramente más desfavorables que en el Decreto Supremo 66. Ya, por lo tanto, pueden utilizar ambos, pero si por ejemplo les objetan el Decreto Supremo 66, aquí ya tienen el Decreto Supremo 222. ¿Ya? Esa es la forma de utilizar esta planilla, como se trabaja con la memoria de cálculo. Insisto, esta memoria de cálculo trabaja con esta fórmula. Si ustedes lo quieren hacer a mano, les va a dar los mismos valores, se va a demorar mucho más. ¿Ya? Y lo otro bonito que tiene esta planilla, el cual es la idea de poderlo presentar, es que tiene dos macros y un vínculo que lo voy a activar cuando termine de grabar este video lo voy a subir a YouTube. Y una vez que esté subido en YouTube, ustedes van a poder oprimir ese botón donde dice ver tutorial y se va a poder visualizar este mismo video para entender cómo se trabaja con la planilla. ¿Ya? Ahora, las dos macros que están en las dos partes de la planilla, aquí dice copiar y la otra dice limpiar. Si ustedes, por ejemplo, hicieron un proyecto y quieren guardar o respaldar este proyecto, lo que tienen que hacer es oprimir este botón copiar. ¿Ya? Lo que va a hacer este botón, si se dieron cuenta, hubo un cambio de imagen. Lo que va a hacer este botón es crear una nueva planilla, pero solamente utilizando los datos del Decreto Supremo que ustedes utilizaron. Por ejemplo, aquí yo presioné en el Decreto Supremo 222. Si ahora me voy al Decreto Supremo 66 y coloco copiar, va a pasar lo mismo. Va a copiar toda la información que está ubicada acá, pero ahora tengo dos libros nuevos. Un libro trabaja con el Decreto Supremo 222, tiene toda la información disponible para trabajar con la planilla y aún así también incluye su macro, ¿ya? Porque se pueden seguir creando más copias a través de la copia, eso es un detalle a considerar. Esta es la información del Decreto Supremo 222 y el libro que se copió a través del Decreto Supremo 66 solamente va a tener la información del Decreto Supremo 66. Esto es muy útil para cuando ustedes quieren generar una memoria de cálculo y si lo quieren enviar a algún amigo o algún jefe, lo pueden hacer. ¿Ya? Eventualmente yo les sugiero que esto lo realicen con la celda bloqueada. ¿Ya? Con la celda bloqueada, si ustedes no la envían ya bloqueada, van a tener el riesgo de que las personas van a poder acceder a sus funciones, se las van a poder modificar y van a echar a perder toda la planilla. ¿Ya? Porque si yo, por ejemplo, acá, no sé, en vez de colocarle 18.92, le coloco 18. ¿Cuánto era? 18.92. Ya, 18.92 se lo ingreso de forma manual, como lo haría la mayoría de los mortales. Aquí ya no está la fórmula, no está esa fórmula, sino que está esto. Si yo ahora le cambio acá el diámetro, se va a mantener con 18.92 y se va a echar a perder la fórmula. ¿Ya? Si le cambio acá, por ejemplo, el tipo L, no va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, lo que yo sugiero es que si lo llegan a enviar, envíenlo bloqueado, de tal manera que las personas no modifiquen esas funciones. ¿Ya? Eso primero, en primera instancia, el macro de copiar. Es para copiar, es solamente para copiar. Si ustedes quieren respaldarlo de forma definitiva, lo que tienen que hacer, es irse a la parte de inicio, guardar como, y esta parte es súper importante. Cuando guarden como, van a colocar a examinar y guarden con libro de Excel habilitado para macro. De esa manera los macros que están incluidos se van a poder utilizar. Si no, si colocan guardar solamente o colocan libro de Excel, los macros no se van a poder utilizar o bien puede que no funcionen bien. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo voy a guardar acá en el escritorio, libro 2, guardar y se guardó. ¿Ya? Para aquellos que no saben qué es una macro es una forma de programar en el Excel. Yo no soy experto en macros, pero sí se pueden grabar macros de tal manera que ustedes puedan crear el código en base, ¿ya? De lo que van realizando. A ver, no, esto no era. Era al F1. Ahí sí, al F11. Ya, esto es una macro. ¿Ya? Aquí tenemos el código, ¿ya? De las macros que se están utilizando. Si ustedes no son expertos en macros, me incluyo, yo no soy experto en macros, pero lo que sí pude realizar es la grabación de una macro. Entonces ustedes van realizando una serie de pasos y automáticamente el Excel va generando el código. ¿Ya? Entonces también
incito a que investiguen sobre macros porque facilitan mucho el trabajo. La última macro, que es este botón que aparece en limpiar, de hecho lo voy a señalizar aquí en la planilla original, también va a funcionar en las planillas de copia, así que no se preocupen. En la planilla original, el botón limpiar lo que hace es limpiar toda la información que ustedes llenaron, pero sigue manteniendo las fórmulas, ¿ya? Esto es para que ustedes puedan ingresar a un nuevo proyecto. Entonces, si yo presiono acá limpiar, limpia toda la información que ustedes llenaron. Los formatos no los limpia, eso sí. Si ustedes colocaron colores, le colocaron ciertas celdas con bordes más negros, eso no lo va a limpiar, ¿ya? Pero eso es tan sencillo de acá colocar copiar formato y copian aquí. Igual aún así no lo sugiero porque se va a eliminar algunos formatos, ¿ya? Entonces lo mejor es tratar de utilizar los formatos, cambiar los formatos lo menos posible. Ahora, si quieren dejar todo igual como estaba, seleccionan una de las celdas que está abajo que no modificaron, se van hacia abajo, lo arrastran hacia arriba y ahí tienen todos los formatos de forma original, ¿ya? Ahí. Entonces el botón limpiar es para borrar la información que ustedes llenaron, pero eso no quita la fórmula, ¿ya? Lo que borra es solamente las celdas que no tienen fórmula. Esa es la idea del botón limpiar, ¿ya? Eso quiere decir que si ustedes van llenando la información, se va llenando acá de nuevo como si estuviesen haciendo un proyecto nuevamente, ¿ya? Por ejemplo, acá coloco longitud 10, potencia de instalación 50, tipo de cañería, le coloco acá tipo L, diámetro nominal 1 medio y se va llenando la información. Esa es la idea de utilizar esta macro, esa es la idea de utilizar también esta planilla. Así que espero que las personas que tengan dudas de cómo realizar un diseño de cañería de gas, ya de una instalación con cañería de cobre o cañería de acero para instalación de gas, ya sea gas licuado, gas natural o gas de cañería, ya lo pueden utilizar, ya. Y por ejemplo, si aquí yo estoy trabajando con el mismo proyecto, tengo gas licuado y quiero cambiar a gas, por ejemplo, gas natural, aquí me van a aparecer los valores. Y de hecho aquí ya tendría que cambiar ciertos elementos, como el tipo de cañería, porque me están dando unas presiones demasiado elevadas. Y ya tendría que empezar a aumentar los diámetros. De hecho acá de 3/4 tendría que considerar una cañería de 1 pulgada. Y acá ir viendo con qué diámetros esto va trabajando de una mejor manera, ¿ya? Entonces esa es la idea, el proceder de todo este trabajo, ¿ya? Vemos que aquí la instalación va teniendo un poco más de chance, ¿ya? Esa es la idea. Ustedes van modificando gas natural, colocamos acá gas de ciudad, por ejemplo, y vemos acá que existe una cierta modificación. Todo esto trabajando con esta función inicial, que aparece en el Decreto Supremo 66, insisto, y también esta aparece en el Decreto Supremo 222. La pueden buscar, artículo 77, y en este caso es... No le coloqué el artículo, pero busquen en el buscador. De hecho, se los voy a mostrar para que... Aquí está el 66, ¿ya? Les voy a mostrar cómo pueden buscar aquí, dentro de un decreto que es tan extenso, que tiene tanta información, como poder buscar algo específico. Yo busco una palabra clave. Por ejemplo, voy a colocar cálculo de las capacidades. Vamos a colocar acá. Control F. Cálculo de las capacidades. Ahí está. ¿Ya? Escribe una palabra clave. Ojo que a veces los tildes, los acentos, las mayúsculas pueden afectar en la búsqueda. En este caso no fue así. Y acá aparece la fórmula, ¿ya? Es la misma fórmula que está en la planilla. Exactamente la misma, ¿ya? Entonces, para que vean que no estoy inventando los valores, acá está la información que está proporcionada en la planilla Excel. Toda la información que está en la normativa se extrajo de tal manera que se puede realizar la memoria de cálculo, ¿ya? Entonces, todo lo que aparece en la normativa referente al diseño de una instalación domiciliaria, ojo, es domiciliaria, de gas, se puede utilizar acá. Así que espero que les guste este video, espero que les sirva, y esto es práctica, ¿ya? Realizarlo de una forma rápida, entenderlo, requiere práctica. Así que si son estudiantes míos, aprovechen las planillas que les voy a regalar, y si son personas que quieren adquirir la planilla y que no son estudiantes míos, en la barra, no en la barra de comentarios, sino que en la información del video, ¿ya? En la barra de descripción les va a aparecer cómo adquirir esa planilla, ¿ya? Si es que a ustedes gustan. Así que me despido, espero que les vaya súper bien y éxito en todos los proyectos y trabajos de la construcción.
Hasta luego.